Alvarado. Van a ver más adelante un documento que recoge los testimonios luego de diversos atentados terroristas que asolaron Ayacucho a inicios de los 80. Entre estos, un intento de quema de local de agua potable. Y aquí el testimonio exactamente de uno de los implicados. ¿Y qué es lo que dice exactamente este implicado? Tomen nota. Sobre el particular, Edith Lagos, esta conocidísima senderista, le contó a Víctor que Bonifacio, que era uno de estos camaradas, había sufrido quemaduras en los pies porque Iber Maraví Olarte se apresuró en prender la gasolina. O sea, no es que solo conocía a Edith Lagos, participó junto a ella, según esos atestados, como parte de un grupo o célula en un atentado fallido. Y así como todo indica, en otros atentados que no fueron fallidos. Todos los detalles en un reportaje exclusivo de Carmen Alvarado y Juan Carlos Vera. Con un atestado policial como el que usted ha hecho referencia, se pretende condenar más allá de la justicia. A Edith Lagos yo la conozco porque ha sido una persona de mi generación. Ella era estudiante de una institución pública en Ayacucho como yo de otras. Dijo que solo la conoció porque fue un estudiante de su generación. Ha sido una persona de mi generación. Pero lo que se olvidó decir el actual ministro de Trabajo, Iber Maraví, es que Edith Lagos habría sido su compañera de atentados terroristas. El 21 de junio de 1980, los detenidos en cárcel, Edith Lagos Sáez, entre otros, y los no habidos, Iber Maraví Olarte, intentaron atacar las oficinas de agua potable número 2 de Ayacucho. Sobre el particular, Edith Lagos Sáez le contó a otro personaje que, alias Bonifacio, había sufrido quemaduras porque Iber Maraví Olarte se apresuró en prender la gasolina. Estoy leyendo textualmente un atestado de 1980 que se desprende de un interrogatorio que se hizo a una activista del Partido Comunista Sendero Luminoso de Ayacucho, alias Freddy. Los documentos son devastadores. No hay ninguna forma de escaparse a diversos testimonios guardados desde hace muchos años, en las que demuestran que él es parte del Ejército Guerrillero Popular, es parte de un destacamento para cometer atentados. Tantas veces lo ha negado. Prueba absolutamente alguna. En primer lugar, nunca he sido miembro del Movadef, nunca he sido, ni soy, ni seré. No podía esperar menos de la ultraderecha. En cambio, para Iber Maraví o cualquier luchador social, allí sí funciona la presunción de culpabilidad. Pero el pasado siempre vuelve y con documentos. Bonifacio habría sufrido quemaduras en los pies porque Iber Maraví Olarte se apresuró en prender la gasolina. Aquí no se trata si fue condenado o no fue condenado, si fue hallado culpable o no fue hallado culpable. Aquí se trata que explique estos hechos. ¿Por qué aparece junto a Edith Lagos? ¿Por qué aparece mencionado en atestados donde hay acciones armadas? Iber Maraví Olarte se apresuró en prender la gasolina. Es evidente que Iber Maraví perteneció al Ejército Guerrillero Popular y tuvo una actividad militar de cometer un acto terrorista. Está demostrado con estos documentos, con la propia confesión de Edith Lagos, de que este personaje es parte del Ejército Guerrillero en el año 80. En este atestado revelador, otro pasaje nos detalla un capítulo que tal vez el actual ministro de Trabajo intenta mantener en las sombras y que hoy lo revelamos en exclusiva en Panorama. Los detenidos en cárcel y los no habidos Víctor Washington Olarte Espinosa y su sobrino Iber Maraví Olarte atentaron con dinamita a la puerta principal de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, aduciendo conmemorarse el Día del Maestro, previa reunión en el domicilio de Iber Maraví Olarte, ubicado en la esquina de los jirones Libertad y Callao, donde este y Urriola González dictaron una clase a los demás participantes sobre preparación y manipulación
de explosivos. Estamos hablando ya de acciones armadas, de atentados terroristas en la práctica, así de simple. La estrategia de Sendero es preparar jóvenes, ponerlos en el frente, en organismos generados o de fachada, y luego, después de un reordenamiento, se les pasa al ejército y comienzan a trabajar en el ejército guerrillero. El ejército guerrillero es el único que manipula armas, que manipula explosivos. Y entonces, si se hacía en su domicilio, según los testimonios, no hay ninguna duda que él era parte de estos grupos o estos destacamentos que realizaban los atentados terroristas en Ayacucho en el inicio de la lucha armada. En otro atestado del 82, su nombre también aparece, esta vez como participante en el apedreamiento del hotel de turistas en Ayacucho, como parte de las acciones subversivas relatadas en el documento policial. Este es el expediente Maraví, atestados del 81 y el 82, donde coincidentemente sale como no habido, como requisitoriado. Atestados que se suman al del año 2004 por el delito de terrorismo, modalidad de instigación, como parte del grupo de dirigentes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, SUTE, en el que aparece en calidad de citado. Esta es la manifestación de Iber Maraví Olarte, que rindió el pasado 5 de octubre del 2004 dentro de las oficinas de la Dirección contra el Terrorismo en Ayacucho, cuando se le preguntó si el SUTE de Huamanga, que él representaba, pertenecía al CONARE SUTE, vinculado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Él respondió que el SUTE de Huamanga decidió participar de forma orgánica en este CONARE SUTEP, que estaba liderado por el profesor Robert Guainalaya Camposano. Yo he deslindado, he señalado que no soy parte del Movadef, nunca he sido parte del Movadef, nunca he sido miembro del CONARE como órgano de dirección, nunca he sido su fundador. Luchar en forma conjunta, en forma monolítica, para dirigir la lucha. El Poder Judicial le debe una respuesta al Perú. Tiene que darnos una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la verdad histórica de este proceso judicial? ¿Por qué estas personas no fueron condenadas en su momento? Que revise sus archivos. ¿Cómo es posible que la prensa llegue primero que el Poder Judicial? Según fuentes policiales que hablaron con Panorama, Iber Maraví era un personaje clave dentro del Comité Regional Principal del Centro con sede en Ayacucho, donde Sendero Luminoso comenzó sus atentados terroristas. El encargado de los atentados en las zonas urbanas de Ayacucho. La génesis de todo. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasó con estos procesos judiciales? ¿Qué es lo que tanto se oculta? Y si así es, necesitamos respuestas. Imagínense ustedes ese currículum. Intento de incendio a un local de agua potable que no funcionó porque simplemente a él se le cayó y terminó quemándole el pie a uno de sus camaradas. Dinamita en la puerta principal de la Dirección Regional de Educación OR de Ayacucho, aduciendo conmemorarse el Día del Maestro. Y todo esto con una previa reunión en el domicilio del mismo Iber Maraví, en el que se dictó además una clase sobre preparación y manipulación de explosivos. Lo dice esta prensa que por el ministro es vendida, ultraderecha, que solo busca desestabilizar. No, lo dicen atestados de 1980, 81 y hasta 82, cuando él dice que ya se mudó en épocas en las que aparecía además como no ha habido. Nadie los ha inventado, nadie los ha creado, están ahí. Y ahí se relata este testimonio en el que la propia Edith Lagos le cuenta precisamente a este compañero que había sufrido quemaduras en los pies porque Iber Maraví se apresuró en prender la gasolina. Semejante historial. Pero cuando el mismo viernes, después del voto de confianza, le preguntan al primer ministro Guido Bellido en Canal 7 por el ministro Maraví, ¿qué dice el premier?
que una gran mayoría pues les ha dado la confianza y las minorías deben respetar eso, y si se empieza a interpelar uno por uno, que dice el primer ministro, pues evaluaría una cuestión de confianza. Y dice también que no serán las pasiones ni los odios los que van a cambiar a un ministro. Es decir, problema de ustedes, nosotros seguimos con lo mismo. Y ahí simplemente se queda todo, porque para ellos no es más que un terruqueo. Queda clarísimo el gran compromiso que tienen con las personas de trayectoria limpia en un gobierno como este.